Bien, pues, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien o...? Primero que todo, agradecerle a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día, jueves a las 5 de la tarde. Agradecerle a Álvaro haber aceptado la invitación a esta conversación que hemos denominado Conversaciones por la Libertad, en una iniciativa impulsada por el Instituto República y la Fundación Chile Siempre. Agradecerle, por supuesto, a la otra mirada que hoy día en la mañana tuvo su encuentro con Mario Vargas Llosa, en un panel también con el mismo Álvaro y Agustín Esquella. Y por supuesto agradecerle a la Fundación Internacional para la Libertad, Gerardo Bongiovanni, muchas gracias por el apoyo de tantos años que nos ha permitido contar con Javier Fernández Lasqueti, con Álvaro Vargas Llosa, con Cayetana. Y la verdad es que deberíamos ponerlo casi como organizador, porque Gerardo siempre, durante todos estos años, nos ha apoyado e impulsado la labor que nosotros realizamos. Así que muchas gracias. Agradezco también a los exministros que nos acompañan, mis hermanos exministros, a la alcaldesa de Las Condes, dueña de casa en casi todas las actividades y seminarios que podría haber aquí a la redonda, a los decanos, a los amigos, a las personas del mundo de los medios de comunicación, de los centros de estudio. ¿Y por qué comento esto? Porque una de las cosas que le comentaba a Álvaro era la importancia de tener un grupo de personas distintas que vengan de mundos distintos, de las universidades, de la sociedad civil, de los centros de estudio, del mundo de la empresa, pero que todos miramos con mucho interés los temas públicos. En la mañana, en el encuentro de la otra mirada, se conversaba si Chile había sido un país excesivamente aburrido y que de un momento a otro pasó a ser un país tremendamente entretenido. A veces uno prefiere ser más aburrido nomás, prefiero más el promedio. Pero bueno, dado que nos toca vivir estas circunstancias, queremos aportar desde los centros de estudio a una mejor discusión pública y en eso una conversación contigo es un gran privilegio. Y quería explicar muy corto el formato. Yo voy a hacer dos o tres preguntas, Álvaro, pero el ideal es pues, que tengamos un micrófono abierto y esto sea una conversación solo para programarnos. Vamos a terminar a eso de las 18:30 horas. Así que agradecerle a Álvaro porque llegó ayer en la noche, ha tenido muchas actividades y aún así todavía está con nosotros con el tradicional jet lag. Así que voy a partir al tiro, Álvaro, con la primera pregunta, que es respecto a la crisis democrática. Cuando uno piensa en el declive democrático mundial, que es un fenómeno global, siempre se ve como de las cosas que lo impulsan el auge del populismo. Pero también estamos ya en una segunda etapa que tiene que ver con la legitimidad que algunos le dan en política a la violencia. Porque claro, uno piensa en el populismo y piensa en personas irresponsables por un lado, o por otro personas que están dispuestos a manipular la opinión pública o la conciencia de los ciudadanos. Pero no se ha quedado ahí el ambiente. El ambiente ha dado un paso extra, por ejemplo, hacia la violencia. Y nosotros lo hemos visto con mucha fuerza, especialmente en octubre del 2019, pero también la violencia como forma de amenaza en política. Los parlamentarios saben muy bien que si cuando se estaba la votación de los retiros previsionales, el temor era si es que se rechazaban iba a arder Santiago. Bueno, tú no puedes tener una deliberación democrática de buen nivel con la amenaza permanente que te queme en la capital. Entonces, tú tienes un problema de auge del populismo, pero también de legitimidad de la violencia, y grupos políticos permanentemente han buscado excusa o algún intento de justificarle, y queríamos saber tu mirada y tu perspectiva. Antes que nada, muchas gracias a Red Pública, muchas gracias a todos ustedes, encantado de estar aquí. Tocas un tema, en fin, que daría para una hora. Es muy difícil resumir un tema tan central de nuestro tiempo en dos o tres reflexiones muy breves, pero intentaré aportar a la discusión de la manera más sucinta posible. Hay que empezar por entender que la democracia en sí, Churchill, como saben ustedes, decía que en realidad es el peor de todos los sistemas, excepto los demás, ¿no? Es decir, el problema básico es que la democracia en sí misma, si no viene acompañada de ciertos elementos moderadores de esa democracia, se convierte en una oclocracia, se convierte digamos, el reino de la turba, se convierte en la explosión de pasiones que inevitablemente conducen a la violencia. Entonces, el problema ya ni siquiera es la negación de la democracia, el problema está en la democracia misma. Cuando la democracia misma se convierte en democracia sin esos elementos moderadores, sujetadores de la democracia, entonces se producen fenómenos como los que hemos visto en nuestro tiempo. ¿Qué pasó? Yo creo que, en fin, en esto siempre hay un grado de arbitrariedad. Yo creo que en nuestro tiempo hay un parteaguas, hay un antes y hay un después, que tiene que ver con la crisis financiera de 2007-2008. A mí me parece que no se ha estudiado con suficiente profundidad lo que pasó en ese momento y las consecuencias que tuvo aquello.
Esto tuvo más que ver en una primera instancia con el mundo desarrollado. Yo viví esto en Estados Unidos, tuvo que ver más con Estados Unidos, luego con Europa que con el resto del mundo, pero inevitablemente saltó al resto del mundo. Y si uno ve las cifras, digamos, de impacto en términos de crecimiento económico, en términos sociales, en 2009 en el resto del mundo, esto tuvo un efecto contagio. Pero el origen, la raíz, está en el mundo desarrollado. Y yo creo que a partir de ese momento se produjeron una serie de epifenómenos, es decir, de fenómenos, digamos, dependientes de ese tema central que fue la crisis financiera, que fue mucho más que una crisis financiera, fue una crisis de confianza en el sistema. Las clases medias, sobre todo las clases medias de los países desarrollados, empezaron a perder la confianza en todo tipo de instituciones, por supuesto en los bancos, por supuesto en instituciones privadas, pero también en las instituciones de gobierno, y además en la, digamos, colusión entre ambas esferas, es decir, las esferas de las instituciones privadas y las esferas de las instituciones públicas, que percibieron inmediatamente como parte de una especie de contubernio para, en cierta forma, preservar y rescatar a los privilegiados de ese mundo y hacerlo en desmedro, en detrimento de las clases medias que habían sido las principales perjudicadas, ¿no? Entonces esto supuso un problema tremendamente serio. Por un lado, si no se llevaba a cabo un cierto grado de eso que acabo de decir, de intervención desde el poder para proteger a ciertas instituciones, corríamos el riesgo, digamos, de un colapso del sistema cuya reverberación iba a ser catastrófica para todo el mundo. Pero si, digamos, si se hacía eso, el precio inevitable era la percepción general de que estamos en un sistema injusto, en un sistema elitista, en un sistema explotador, ¿no? Entonces, independientemente de esa discusión de si se debió o no rescatar a toda la industria automotriz, por ejemplo, no solamente se rescató a los bancos, se rescató a la industria automotriz, independientemente o no de si se debió intervenir en esos términos, el resultado fue una enorme crisis de confianza en todo el sistema. Y esto pasó, curiosamente, no en la periferia del mundo occidental, sino en el corazón del mundo occidental, ¿no? Creo que hay que darle a esto una enorme importancia. Luego, poco después, empiezan a surgir fenómenos populistas, tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Un fenómeno como el de Podemos en España es un fenómeno directamente relacionado con la crisis financiera de 2007-2008, que luego se convierte en una crisis económica más extensa, deja de ser puramente financiera, pero que yo creo que es mucho más que eso, es una crisis de confianza de la clase media en todas las instituciones. Entonces, el fenómeno de la democracia empieza a perder aquellos elementos institucionales que hacen de la democracia un sistema civilizado de discusión entre opciones distintas y pasa a ser exactamente lo que decía antes, es decir, el triunfo, digamos, o el reino de la muchedumbre, de la turba. El que tiene más turba, el que tiene más capacidad de violencia, el que tiene más posibilidad de intimidar al resto de la sociedad, es el que impone su agenda. Entonces, empezamos a ver eso en muchos países del mundo. Por supuesto, inevitablemente vino una reacción desde el otro lado. En aquellos países donde la turba originalmente fue una turba de izquierda, lo que vino es una reacción desde la derecha. En aquellos lugares donde la turba originalmente fue una turba más bien de derecha, pasó lo contrario. La reacción vino desde la izquierda. Pero en todo caso, empezó a producirse un fenómeno de radicalización, digamos, de extremismos que pasaban de la periferia al centro de la discusión política, ¿no? En América Latina pasó un fenómeno, digamos, semejante, con un enorme agravante, y es que empezamos a vivir pocos años después el fin del boom de las materias primas. Durante los años, es decir, de 2003 a 2014, en toda la región hay una enorme bonanza de materias primas, independientemente de si producías qué sé yo, soja en Argentina, o producían minerales en Perú, o producías petróleo en Ecuador y Venezuela. Independientemente de qué materia prima produjeras, en toda la región hubo digamos, un periodo de adormecimiento de las pasiones sociales, porque había una bonanza que permitía a los gobiernos populistas redistribuir a través de un sistema clientelista, y en las democracias liberales tipo Perú, Chile, Colombia, en aquel entonces México, antes de López Obrador, les permitía, digamos, mantener una cierta orientación sensata. Ambos lados, ambos paradigmas se beneficiaron del boom de los commodities. Entonces todo esto anestesió un poco las pasiones, pero una vez que el boom de los commodities se evaporó, en algunos países 2012, en unos 2013 o 2014, dependiendo de qué materia prima hablemos,
Entonces se vino un problema muy serio, y es que un porcentaje importante de la clase media nueva, emergente, que todavía rozaba la pobreza, que pertenecía, si quieres, a la clase media baja, empezó a sentir que retrocedía y que, digamos, podía volver a caer en la pobreza. Entonces, inmediatamente surgieron en América Latina, o resurgieron en América Latina, esos populismos que se habían adormecido, digamos, en muchas partes de nuestra sociedad, y con el agravante de que venía un eco de fuera, venía un eco internacional, que era un fenómeno nuevo. Los populismos latinoamericanos no habían tenido esos vasos comunicantes con los populismos del extranjero antes, ahora sí. Así que se exacerbó todo este fenómeno, y yo creo que contribuyó muchísimo a esa exacerbación, y con esto termino esta larga respuesta, la radicalización de la izquierda latinoamericana. Ustedes han vivido este fenómeno aquí, lo hemos vivido en Perú, lo hemos vivido en muchos países de América Latina. La izquierda, sobre todo la izquierda joven en América Latina, vivió un periodo de radicalidad que no fue atajado a tiempo por la izquierda socialdemócrata, por la izquierda moderada, que se acobardó frente a ella. En algunos casos se inhibió, en otras se plegó abiertamente. Y yo creo que todo eso ha, digamos, tenido un correlato importante también desde la derecha. En algunos países, el caso de Bolsonaro en Brasil es muy evidente, se produce inevitablemente una reacción bajo la dinámica de la lucha cultural, digamos, de la lucha de valores, que en el fondo lo que hace es también marginar en el lado de la derecha a las voces liberales, que vieron su espacio reducirse muchísimo. Entonces, tenemos hoy en América Latina un escenario en que los liberales hemos perdido terreno, y en el que los socialdemócratas, en el lado izquierdo, también han perdido terreno, ¿no? Y hoy día tenemos estos populismos ocupando un espacio desproporcionadamente importante, incluso para estándares latinoamericanos. No, yo creo, Álvaro, que a todos nos tiene que haber pasado que cuando te escuchamos, inmediatamente vamos haciendo los doble clic con la realidad chilena, y hay muchos puntos de encuentro a propósito de lo que tú comentas, ¿cierto? Del bajo crecimiento económico que vivieron nuestros países. Si tú miras los primeros gobiernos de esos países, o sea, los primeros gobernantes, los que hoy día en la mañana llamaban aburridos, en el gobierno del presidente Elwin se crecía a 8 puntos, en el gobierno del presidente Frey se crecía a 5 puntos, o sea, tuviste al principio casi un crecimiento al nivel de China, y después ese crecimiento fue bajando, y eso genera un estancamiento de las oportunidades, de la movilidad social, y es uno de los elementos que explica la crisis democrática. Yo quisiera hacer un doble clic respecto al declive democrático, respecto al declive de las instituciones, porque cuando uno piensa en la democracia, piensa en la posibilidad de elegir. En la mañana yo invito a todos a visitar www.laotramirada.cl, donde pronto va a estar la conversación de la mañana y la exposición de Mario Vargas Llosa, pero se discutía mucho también sobre qué es la libertad, si era solamente la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Pero también se requiere un sustrato, ¿cierto? Se requiere un sustrato familiar, se requiere un sustrato moral, un sustrato ético. Y en el campo político público, eso son las instituciones, lo que tú decías, estos agentes moderadores. Y nosotros hemos vivido en carne propia, hemos sufrido en carne propia, el no tener instituciones de nivel al momento de las crisis. En Chile durante 20 años vimos cómo bajaba la confianza en las instituciones. Y era preocupante, sí, pero no tan terrible, porque las cerezas se exportaban, el cobre se vendía, el país funcionaba. El problema está que cuando tú llegaste a un momento de crisis, tuviste que recurrir a alguien y no tenías a quién recurrir, o sea, no tenías a quién llamar. Yo siempre cuento como ejemplo, y aquí está la Fernanda Garcés, que también está en La Moneda el 18 de octubre, así que me puede corregir después de esto. Y nos acordamos de ese momento. Cuando está la violencia el 18 de octubre, cuando están quemando los metros, cuando están saqueando, cuando están destruyendo, tú tienes un gobierno políticamente debilitado por la falta de confianza de los políticos en general. Después tú tienes que recurrir al Congreso. El Congreso está deslegitimado. Después dijimos, oye, aquí hay que llamar a los carabineros. Y tú tienes, los carabineros son nuestra policía. Tú tienes 30, 40 generales que han sido retirados de carabineros por distintos problemas. Ya, oye, ¿sabes que hay que recurrir al ejército? Nosotros tenemos 3 comandantes en jefe del ejército procesados por fraude al fisco, o sea, los últimos 3. Oye, en caso así ya hay que llamar a la iglesia. La iglesia católica chilena, la jerarquía especialmente, está destruida. O sea, nadie sabe quién es el arzobispo y peor a nadie le interesa. La iglesia católica está destruida, recurramos a lo evangélico. Un mes antes del 18 de octubre, el principal líder evangélico se le descubrió un amante y cómo daba de la plata del diezmo un sueldo a sus hijos. O sea, ese era el panorama de octubre del 2019. Yo no quiero amargar a nadie, por supuesto. Me encantaría poder decir que todo esto cosas ya lo corregimos, pero es de más largo aliento.
Te comento esto porque en ese momento uno piensa en el presidente de la República y dice a quién llama, y no había a quién llamar. Y ahí yo te quería preguntar cuál es tu mirada o reflexión sobre el rol de las instituciones y el rol de las personas. Es lo que los clásicos hablaban de mores et leyes, ¿cierto? La moral y las leyes, cómo se relaciona tener buenos ciudadanos, pero también buena estructura, buenas instituciones que te permite tener una mejor democracia. Mira, yo creo que hay que partir de una reflexión esencial. ¿Qué cosa hace la civilización? ¿La hacen las instituciones o la hace la cultura? La hacen las dos cosas. Cuando tú tienes un desarrollo institucional sin valores, es decir, sin unos valores que de civilización, me refiero, que sustenten esas instituciones, ellas tienen pies de barro. Y al mismo tiempo, si tú tienes un desarrollo de valores, un desarrollo de ideas y de cultura, pero eso no viene acompañado de una praxis institucional, es decir, de instituciones que se tienen que formar y que tienen líderes, es decir, que tienen carne y hueso, que no son una entelequia, digamos, entonces no tienes tampoco un proceso civilizador. Y yo creo que el problema que hemos tenido en estos años, décadas, habría que decir décadas, ha sido una desvalorización creciente de las instituciones porque faltó el otro componente, que es el componente cultural. Y en eso creo que hay que ser autocríticos. Creo que quienes hemos defendido ciertas ideas, que son más que ideas liberales antes que nada, son ideas de civilización. Creo que hemos fallado en eso. Creo que hemos asumido que las instituciones tenían una vida propia independientemente de, digamos, el clima de valores que las rodeaba y que, por tanto, su seguridad, su permanencia, su perseverancia estaba garantizada. Y eso no es así. Eso no es así nunca. Si no hay una renovación de los valores en los cuales se sustentan las instituciones, ellas pierden completamente vigencia, ¿no? Y de hecho, no solo eso, sino que constantemente las instituciones están sometidas a la competencia de otras instituciones, eso no hay que olvidarlo. Y si se duermen, si no hay en ellas un ejercicio, digamos, de renovación permanente, pierden su lugar. ¿Por qué ha habido esa explosión de las iglesias evangélicas en América Latina en los últimos 40 o 50 años? ¿Por qué en Brasil? ¿Por qué en Guatemala? ¿Por qué en Perú? Los tres países donde ha tenido, sé que aquí también la hay, pero en esos tres países especialmente, porque la Iglesia Católica se quedó dormida, se volvió una iglesia inercial, se volvió una iglesia que perdía, digamos, el contacto con la sociedad, se volvió una iglesia, además había sido, por supuesto, tradicionalmente una iglesia muy apegada al mundo de las élites y muy apegada al mundo del poder político. Eso ya de por sí supone una distancia con el ciudadano común, pero además se habían vuelto inerciales, se habían vuelto, habían asumido digamos, su preeminencia independientemente de la praxis, de lo que hicieran y de los valores que hubiera en la sociedad. Las iglesias evangélicas con mucha inteligencia entendieron que había un espacio ahí y penetraron. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo, digamos, de cómo una institución, pero podría poner otros, pierde su nervio competitivo. De manera que hay dos fenómenos. Uno, los valores que sustentan las instituciones, digamos, brillan por su ausencia, y en segundo lugar, las instituciones dejan de ser competitivas con aquello que quiere reemplazarlas. Yo diría que hay un tercer problema ahora, que es el mundo de las redes sociales, que es, yo creo que un fenómeno que supone un reto enorme para todos nosotros y que se resolverá más temprano que tarde, porque la civilización siempre resuelve estos problemas, pero es un tremendo reto y yo no tengo claro cómo se va a resolver, que es el fenómeno de la desintermediación. ¿Qué cosa es una institución, digamos, por definición? Es una institución intermediaria, ¿no es cierto? Es una institución que intermedia, es una institución a la que la sociedad, digamos, ve como un circuito por donde tiene que pasar para llegar pues, a donde quiera llegar, depende ya de los fines de cada cual. Pero esa institución tiene una función intermedia. En el mundo de hoy, la atomización, la explosión que hay en la posibilidad de la comunicación hace que cada ciudadano haya adquirido un grado de autonomía y de libertad individual tal, y eso no puede ser una mala cosa desde el punto de vista liberal, que se ha convertido en su propio presidente, en su propio partido político, en su propio periódico, en su propia iglesia. Es decir, hay un fenómeno de desintermediación. Ya no necesitamos un partido político. Si yo puedo a través de las redes sociales ser mi propio partido, si yo puedo ser mi propio presidente, entonces yo compito con esas instituciones de una manera que a mí me permite, digamos, triunfar con relativa facilidad, porque lo que tengo que hacer es simplemente desconocerlas y sustituirlas, ¿no? Entonces, un fenómeno que es en el fondo una gran victoria de la libertad,
es la posibilidad que tiene todo ser individual de comunicarse con el resto de la sociedad con una inmediatez, con una rapidez, con una velocidad y con una eficacia que nunca antes existió en la historia de la civilización humana, se vuelve también un problema para la supervivencia de las instituciones, que tienen que saber cómo seguir siendo, digamos, oportunas, cómo seguir siendo valiosas en un mundo en que la gente ya lo siente que ya no las necesita. Y creo que este es uno de los problemas cuando se habla de la famosa crisis de los partidos políticos, es un tremendo problema. Crear un partido político hoy o preservar un partido político ya existente hoy en el mundo de las redes sociales es tremendamente difícil, es infinitamente más difícil de lo que era en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que las instituciones están pasando por este triple, digamos, si quieres, reto, pero no hay que engañarse, las necesitamos. Quien crea que se puede prescindir de las instituciones no tiene una noción de lo que es el curso de la civilización humana. Hayek, como saben seguramente muchos de los liberales que están aquí, explicó mejor que nadie el proceso evolutivo de la civilización, ¿no? La civilización, que es un conjunto de instituciones y de valores, finalmente fue un proceso de evolución a lo largo de cientos y cientos y miles de años. No puede no haber cierta sabiduría en eso. Instituciones que son el resultado o un ordenamiento institucional que es el resultado de miles de años de civilización, de ensayo y error, de éxito y fracaso, es algo que tiene mucha sabiduría detrás suyo. Entonces, esta actitud frívola, esta actitud irresponsable, infantil, de decir, bueno, yo prescindo de las instituciones porque no las necesito, o porque este me cae mal, o porque este me cae mal, a mí me parece que es atentatorio contra la civilización. Tenemos que reivindicar el papel de las instituciones. Hay mucha gente que ha reflexionado sobre ellas. Douglass North, por supuesto, es uno de los grandes pensadores sobre el tema de las instituciones. Tenemos que devolverle su rol y tenemos en eso que ser humildes, tenemos que ser en eso modestos y tenemos que entender, y esto parece paradójico que lo diga un liberal, que la soberanía individual es una gran cosa, pero no puede significar la prescindencia de las instituciones, ¿no? Estos jóvenes que salen a quemar edificios, a quemar estaciones de metro, a agredir, a matar si pueden, en nombre de la libertad, o en nombre, digamos, de la iconoclasia, es decir, en nombre de la sublevación contra el orden imperante, contra las instituciones imperantes, está siendo la cosa más retrógrada del mundo, está siendo la cosa menos libertaria del mundo, porque está yendo contra un proceso evolutivo de miles de años de civilización. Entonces creo que una de las tareas que tenemos nosotros que hacer en este lado del espectro político, ideológico, es reivindicar el rol de las instituciones y explicar por qué están mucho mejor garantizadas las libertades de un individuo, de un ciudadano, con instituciones que sin ellas. Ahí hay una frase de Edmund Burke muy buena que dice que el individuo puede ser torpe, pero la especie es sabia. Y es porque es la acumulación de muchas pruebas de error y que al final te genera buenas instituciones, buenas tradiciones o costumbres. Yo una última pregunta antes de dar la palabra, así que los invito a todos a pensar una pregunta y me hacen un gesto y les damos la palabra. Hablaba mucho del liberalismo y lo que estamos en este lado del espectro ideológico o doctrinario. Hoy día está la discusión si es que el liberalismo es unívoco o si, como decía Agustín Esquella, era un árbol con muchas ramas, ¿cierto? Y ahí puede haber una larga discusión. Pero una pregunta tiene que ver con cómo, en el fondo, ideas de libertad que tienen distintas fuentes conviven en el fondo, especialmente en este espectro del tablero político. Estoy pensando, por ejemplo, en los modelos o las plataformas LibCon, o más liberales o conservadoras, que se nutren del aporte de la filosofía clásica, el derecho romano, el cristianismo, pero que después pasan a ver y terminan en Thatcher, en Reagan, en Juan Pablo II. O sea, que tienen no sé, un clivaje histórico, doctrinario, político, pero que claro, que de repente siempre está la pelea por quién es más liberal. Entonces tú eres liberal, tú no eres liberal y hay una... Y nadie sabe tampoco quién es el juez que te puede decir quién es más liberal y quién no. Entonces, ¿cómo tú ves esa articulación de ideas que permita contar con plataformas lo más amplia posible en el entendido que en la pelea que tú estás ya no es tanto obtener gobierno, sino quizás de defender la democracia? O más que de construir mayorías electorales, están más empeñados en construir mayorías políticas, sociales o culturales.
Yo creo que la relación entre el liberalismo y el conservadurismo es una relación de, digamos, primos hermanos que por momentos se llevan bien y por momentos se llevan mal. Bueno, mencionaste a Edmund Burke. Burke es reivindicado por liberales y reivindicado por conservadores. ¿Qué cosa era él? Bueno, eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De manera que no puede no haber un terreno común cuando un pensador tan importante para la libertad como él tenía, digamos, una pierna en cada lado, ¿no? Yo creo que hay una afinidad, evidentemente, ¿no? Pero también hay diferencias. Está el famoso texto, por supuesto, de Hayek, ¿por qué no soy conservador? Hay una limitación que yo creo que es, o una delimitación, mejor dicho, que creo que es absolutamente fundamental tener en cuenta. Y es cuando el conservadurismo pasa a ser del Estado, es decir, de quien tiene el monopolio de la violencia, el que tiene la capacidad de aplicar la ley sobre la sociedad, pasa a encarnar una idea única y excluyente de lo que son los valores de esa sociedad. Si yo quiero hacer del Estado el instrumento de mis valores e imponérselos a los demás, ya yo estoy atravesando, cruzando una frontera que no permite decir que yo mantengo, digamos, un terreno común con el liberalismo. Porque el liberalismo, antes que cualquier otra cosa, antes que una doctrina económica o antes que una doctrina filosófica y política, es una actitud, y es una actitud tolerante ante los demás en la sociedad, ¿no? Salvador de Madariaga, que era un liberal y que estuvo en la Montpellier Society, no era un liberal en lo económico, pero era un liberal en la actitud, y él definía el liberalismo como tolerancia. Y yo creo que no podemos nunca perder de vista eso. Es otra manera de definir el liberalismo como pluralismo. Si yo, en tanto que conservador, quiero imponer mis valores al resto de la sociedad lo quiero hacer a través del Estado, estoy haciendo en el fondo algo muy parecido a lo que quiere hacer la izquierda iliberal, ¿no? Que lo que quiere es, a través del Estado, imponer su idea de la sociedad a los demás. Entonces, por eso digo que hay una convivencia difícil ahí entre liberales y conservadores. Ahora, desde el punto de vista coyuntural y táctico, claro que sí. Bueno, Argentina, por ejemplo, es un caso interesante. En Argentina hay líderes liberales y líderes, digamos, de centro-derecha, que pueden o no ser llamados conservadores. Los liberales los consideran conservadores. Y desde que Macri asumió el gobierno, desde el primer día se planteó un gran debate, ¿no? ¿Qué debían hacer los liberales? ¿Debían apoyar al gobierno de centro-derecha semiconservador de Macri o debían abstenerse y criticarlo porque no estaba poniendo en práctica la agenda liberal, ¿no? Bueno, había un debate ahí muy interesante. Había gente que decía, no, hay que dar la pelea desde dentro porque finalmente hay raíces comunes. Finalmente Macri es un hombre que entiende las ideas de la libertad, aunque no esté en condiciones ahora de aplicarlas y aunque él sienta que como tiene un terreno muy hostil, tiene que ir de forma gradual. Y había quienes decían, no, si nosotros hacemos eso vamos a desprestigiar la idea liberal y por tanto vamos a perder terreno y no vamos a hacer un favor ni a Macri, ni a la Argentina, ni mucho menos a nosotros mismos, en tanto que liberales. Bueno, no voy a dar una respuesta a ese dilema, que cada uno tendrá la suya, pero se plantea una vez más la conveniencia o no de que liberales y conservadores colaboren, ¿no? Hay muchas circunstancias en que creo que es absolutamente indispensable que haya una colaboración, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a una generación que nació a la conciencia política en plena Guerra Fría. A mí me tocó ver la caída del muro de Berlín, pero me tocó ver los años previos a la caída del muro de Berlín, cuando vivíamos en una etapa de Guerra Fría, en esa lucha política importantísima, pugnaz, entre la izquierda totalitaria y los demócratas. Era inevitable que en el espacio de la democracia cohabitáramos liberales y conservadores, e incluso algunos socialdemócratas, aunque yo creo que la socialdemocracia fue demasiado contemplativa con el fenómeno de la izquierda totalitaria, ¿no? Entonces, creo que hay muchas circunstancias en las que la colaboración es absolutamente fundamental. Si tú eres hoy día un venezolano luchando contra esa dictadura y tú eres un liberal, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerle ascos al conservadurismo? Decir, no, yo no voy a juntarme con ellos. Frente a una situación como esa alianza es absolutamente indispensable, ¿no? No hay ninguna manera de ser mínimamente eficaz contra un régimen de esa naturaleza si no se establece unos puntos de encuentro entre liberales y conservadores, ¿no? Pero, en última instancia, aunque creo que se justifica mucho esa convivencia y esa otro ejemplo que pondré es España.
En España hubiera sido imposible para José María Aznar hacer el buen gobierno, el buen par de gobiernos que hizo, si no hubiera el Partido Popular de entonces, si no hubiera sido lo que llaman los ingleses una broad church, o sea, digamos, espacio donde convivían tendencias distintas. Había tres tendencias en el partido de Aznar. Había la demócrata cristiana, había la liberal y había la conservadora. Y la conservadora era heredera del franquismo, si quieres. Pero él había hecho bien, había llevado al conservadurismo desde el franquismo, digamos, antiguo, hacia posiciones democráticas, pero sin que perdieran su identidad conservadora. Había asumido, digamos, una corriente liberal con la que él tenía mucha empatía, y al mismo tiempo había en su partido también como herencia una línea demócrata cristiana de la que no quería prescindir, a la que quería hacer convivir con las otras. Entonces, ese fue un escenario en el que la convivencia de liberales y conservadores permitió un buen gobierno. Si esos liberales se hubieran abstenido, o los conservadores se hubieran abstenido, el gobierno habría sido infinitamente más frágil y habría estado a merced, digamos, de sus adversarios. Así que creo que hay muchas circunstancias donde se justifica. Pero en última instancia, si se trata de ser químicamente puros, habrá siempre unas diferencias entre conservadores y liberales. Así es. Oye, está esta famosa frase de Aznar, que a propósito de las mayorías políticas, él decía que había que unir todo lo que estaba a la derecha del socialismo, A la derecha de la izquierda. a la derecha sí. de la izquierda, y de repente decía, cada vez que voy caminando y miro para atrás, pensando en su partido, veo más gente. O sea, cada vez veo más gente, y eso es algo valioso para ir generando proyectos políticos más amplios. Yo ahora doy la palabra, hay micrófono ahí disponible, no sé si alguien se anima a la primera pregunta. Aquí hay pura gente, profesores, periodistas, académicos, decanos, así que tímidos no son, Álvaro, así que despreocúpate. Y obviamente muy disponible para quien quiera hacer la primera pregunta. ¿A dónde? Allá. Allá, Juan Eduardo Troncoso aquí y después Gabriel Pardo. Hola Álvaro, muchas gracias por acompañarnos y darnos tu mirada tan interesante. Yo te quiero llevar un poco más a la práctica y particularmente a tu país. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en el Perú se han sucedido los presidentes el último tiempo, ¿verdad? Incluso con este mismo presidente se han sucedido infinitos ministros. O sea, uno podría a la distancia decir que Perú está con un problema político importante, una suerte de anarquía política, ¿verdad? Y no obstante ello, la economía en Perú funciona. La economía abierta que tiene Perú funciona. ¿Cuál es la situación que permite que los inversionistas, el capital, se mantengan en Perú, no obstante esa situación política de tanta inestabilidad? Nosotros vimos acá una situación inversa después de la revuelta. La inversión, el ahorro, en fin, sufrieron. ¿Qué pasa con cómo se explica lo de Perú? Es una excelente pregunta. Los tiempos de la política no son siempre los mismos que los de la economía. Depende mucho del caso, depende de las circunstancias, pero en el caso peruano esto es así. El sistema peruano cambió profundamente en los últimos 30 años. Se volvió una economía, no diría abierta, sino más abierta. No diría fundamentalmente privada, sino más privada. Y no diría con, digamos, una protección muy férrea de los derechos de propiedad, pero con mayor protección de los derechos de propiedad. Y todo eso hizo que el dinamismo económico produjera una clase media, que yo creo que es el fenómeno social más importante de Perú y de toda América Latina, por cierto, del nuevo milenio. El manejo, digamos, del más o menos disciplinado de la hacienda pública es algo que se convirtió casi en una inevitabilidad, porque se produjo un consenso de tal naturaleza que cualquiera que llegara al poder sabía que tenía que mantener y preservar ese equilibrio, digamos, fiscal, esa deuda razonablemente baja, ese manejo más o menos responsable de las finanzas. De manera que sí, el señor Castillo hereda un nivel de deuda relativamente bajo. Hoy día el promedio en América Latina después de la pandemia es el 60% del producto, en Perú es la mitad. Hereda unas reservas de poco menos de 80.000 millones de dólares, que es mucho dinero para un país como Perú.
Y hereda también digamos, un elemento de suerte que tiene que ver con los precios de las materias primas. Estamos entrando en un nuevo ciclo, parte alta del ciclo de los commodities, evidentemente, que va a ser relativamente, ¿cómo decirlo?, interrumpido en fin, afeado por una crisis internacional, una estanflación internacional que va a tener un efecto que está teniéndolo ya, pero independientemente de eso, los precios de las cosas que exporta Perú están bastante por encima de lo que estaban hace pocos años, de modo que Perú exporta 10.000 millones de dólares más de lo que importa. De modo que todo eso el señor Castillo se lo encuentra sin haber movido un dedo cuando llega al poder. Entonces, evidentemente va a tardar un tiempo en que el desastre político que se está viviendo, la enorme irresponsabilidad en que se ha convertido el manejo del Estado y además la corrupción escandalosa que está viviendo Perú un día sí y otro también, repercuta desde el punto de vista económico. Sí salieron capitales. Cuando fue electo Castillo salieron casi 20.000 millones de dólares y los niveles de inversión que está viendo hoy en Perú están bastante por debajo de lo que fueron. Perú es un país que en algunos momentos, en mejor momento, llegó a tener una tasa de inversión de 25, 27, 28, incluso 29% con respecto al producto y está infinitamente por debajo de eso. Y hay una serie de proyectos mineros que están paralizados. Tenían hoy, este año que iniciarse como 7 proyectos de varios miles de millones de dólares paralizados y hay operaciones mineras ya, digamos, de cierta data que han sufrido parálisis de varios meses durante este año y esa es una dinámica que se está repitiendo y repitiendo. Entonces, si ese proceso político continúa como va, dale un par de años más o 3 años más e inevitablemente verás un impacto económico de todo aquello, ¿no? Si además te pones a pensar en el contexto internacional, Estados Unidos está hoy entrando, yo creo que ya está en un periodo de estanflación, una inflación de más de 8%, que va a durar a pesar de los esfuerzos que hace la Reserva Federal, y además una situación de parálisis económica. Va a ser muy difícil que vengan capitales de Estados Unidos a invertir en América Latina y en un país como Perú en estos años. Desde luego lo de Europa es muy parecido y China va a crecer este año aparentemente 3%. No es lo mismo China creciendo 10% que creciendo 3% en términos de la capacidad de inversión que va a tener China en América Latina. Así que al final, si el proceso político sigue siendo el que es, tendrá una repercusión económica devastadora. Seguimos con allá Gabriel Pardo y luego Jaime Yankelevich. Hola Álvaro y Julio, muchas gracias por la invitación y gracias por la exposición. Yo soy Gabriel Pardo, soy editor de política en Mercurio y quería preguntar a Álvaro sobre todo por la situación de Chile. Por la mañana Álvaro decía que los países pueden elegir mal cuando se refería a Hugo Chávez. Entonces yo quería llevarlo a la situación de Chile hoy día. ¿Cómo cree que los chilenos eligieron respecto de Boric? ¿Y cómo analiza el tipo de izquierda que es el gobierno del Frente Amplio con Boric hoy día en Chile, comparado con izquierdas como la de Venezuela, Nicaragua, de las que él ha tratado de diferenciarse o por lo menos alejarse en los últimos discursos que ha dado en Estados Unidos? Yo creo que, a ver, los chilenos eligieron mal, mucho antes de eso, eligieron mal legitimando socialmente la violencia de 2019. Creo que esa fue, digamos, la mala elección. Todo lo demás es un subproducto de eso, pero hubo momentos en que hoy claro, parece difícil, es difícil recordar eso porque acaba de ocurrir un plebiscito que desmiente eso, pero una mayoría social y una mayoría de la clase media chilena en un momento dado legitimó esa radicalización y esa violencia. Y no solamente eso, sino que un sector muy importante de la izquierda que había formado parte de la concertación y que por tanto era responsable en parte importante del éxito de Chile desde la transición, se abstuvo o se plegó a todo aquello, ¿no? Allí se tomaron las malas decisiones, yo creo. Y todo lo demás fue un subproducto de eso, ¿no? Ahora, con respecto al gobierno actual, bueno, Chile es un país que ha avanzado lo suficiente como para que sea muy difícil para cualquier presidente, incluyendo retroceder en términos, dar un salto cualitativo para atrás
en términos de modelo de sociedad. Una cosa es lo que puede ser su instinto político, su entraña política, incluso su formación, si quieres, ideológica, y otra muy distinta es lo que su intuición le dice con respecto a lo que es posible, con respecto a cuáles son los límites de lo posible. Y da la impresión de que después del plebiscito él ha tomado nota de un contexto que lo obliga a moderarse y lo obliga a tratar de, digamos, acercarse a aquello de lo que renegó, que es básicamente la concertación, ¿no? Ahora, eso no significa que las cosas no puedan cambiar. Las cosas pueden cambiar perfectamente, porque él tiene una izquierda que lo presiona y presiona y lo va a seguir presionando, porque él tiene unos instintos que son los que son, y porque todo dependerá de un cambio de contexto. Si él creyera que el contexto lo justifica, yo creo que él volvería rápidamente a una posición, digamos, de negación del modelo. Pero vamos a suponer que no fuera el caso. Vamos a suponer que él se compra realmente esa moderación de la que está haciendo gala recientemente. Si él no da una señal, digamos, definitiva e irreversible de haber apostado por profundizar el modelo chileno sin revertirlo, va a dejar flotando en el ambiente la incertidumbre con respecto al futuro de este modelo. Va a dejar flotando en el ambiente la incertidumbre con respecto a la viabilidad social o a la legitimidad social de este modelo. Y eso ya en sí mismo es muy malo. Porque el momento en que Chile empieza a dudar de su propio modelo, de su propio sistema, y empieza a transmitir al resto de América Latina la señal de que este es un sistema del que dudan sus propios autores, creo que está en juego, digamos, el futuro de la región. Es fundamental tener paradigmas. No significa que esos paradigmas sean inconmovibles e inamovibles. No hay ninguna sociedad, no hay ninguna institución humana que no sea perfectible y mejorable. Hablábamos hace un momento de las instituciones que no compiten y que se abandonan a la inercia. De modo que el modelo chileno es un modelo que necesita perfeccionarse. Pero lo que no puede ocurrir es que Chile nos prive en América Latina de un paradigma, porque en estos momentos no hay ningún candidato a reemplazarlo. Uruguay es un país que va razonablemente bien, pero es un país que no tiene ni remotamente la capacidad de convertirse. Es un país demasiado pequeño y demasiado excepcional para ser un país que pueda convertirse en un ejemplo para los demás. República Dominicana va razonablemente bien, es un país que no deja de atraer capitales desde hace décadas, los gobiernos se suceden y mantienen una misma política, una misma orientación, pero República Dominicana jamás va a ser un paradigma para toda la región, no porque no lo merezca, lo merece. Creo que están haciendo las cosas bien, pero es un problema que tiene, digamos, de limitaciones naturales. Es un país que no tiene el peso en la región como para aquello. Entonces, por eso digo que incluso si esa moderación táctica, esa moderación forzada por las circunstancias perdurara, eso no es suficiente. Creo que la responsabilidad de ustedes va mucho más allá de eso y que tienen que volver a, digamos, recobrar la fe en el modelo y llevar ese modelo un paso adelante, desde luego, no en la inmovilidad, sino en la movilidad, pero recobrar la fe en el modelo, y eso va a requerir una defensa de ideas, una defensa de valores, una batalla cultural tremenda. Seguimos con las preguntas. Jaime Yankelevich, después el alcalde Carter. Gracias, Julio. Gracias, Álvaro. Yo te quería llevar al tema de la batalla cultural. Porque nosotros hace ya bastante rato estamos viendo el surgimiento de las causas identitarias, que la izquierda ha sabido aprovechar muy bien, y de acuerdo a la Clau y Chantal Mouffe, las unieron todas y las transformaron en una sola causa contra las ideas nuestras. En Estados Unidos está el wokeísmo, bueno, el feminismo, el animalismo, etc. ¿Cómo ves ese fenómeno hoy día en el mundo y cómo enfrentarlo de la mejor manera posible? Creo que es muy interesante lo que está pasando, porque yo esta mañana lo mencioné, creo que la izquierda se ha atomizado, es decir, la gran causa de la izquierda, que era la justicia social, como la llamaban ellos, ¿no? Se ha atomizado en 1.000.000 de causas particulares, en 1.000.000 de causas y subcausas, digamos, menores en comparación con la causa central, pero han perdido de vista la causa central y se han concentrado y focalizado en cada uno en su causa
digamos, afectiva más cerca. Entonces, eso tiene, claro, una ventaja y tiene una desventaja, ¿no? Y la desventaja que tiene, desde luego, para ellos es que hace mucho menos eficaz la posibilidad de avanzar y de progresar. La convención constituyente, ¿qué cosa transmitía al mundo? Sobre todo caos, sobre todo incapacidad de ellos mismos para, digamos, ponerse de acuerdo en una misma causa, en un mismo modelo, independientemente de que fuera el modelo equivocado. Esa atomización de causas está haciendo muy difícil que haya una coherencia, pero al mismo tiempo les está dando una eficacia. Cuando tú concentras toda la energía en una causa muy concreta, tu capacidad de influir es muchísimo mayor, ¿cierto? Porque el resto de la sociedad está diluida en muchas cosas, ¿no? De manera que sí. El tema de la identidad, yo decía el otro día en una conferencia en Perú, era una exageración, era una manera de... Pero algo de cierto creo que hay. Decía lo siguiente, ¿cuál fue la gran causa de los liberales en el siglo XIX? ¿Qué era lo que los liberales, digamos, identificaban como su gran causa en el siglo XIX? Si uno lee la literatura del siglo XIX en esta región, era básicamente la separación del Estado y la Iglesia. Esta fue una gran causa liberal del siglo XIX. ¿Cuál era una causa fundamental en el siglo XX? La batalla contra el mercantilismo de Estado, es decir, la separación entre el Estado y los negocios. No siempre se lograba, pero esa era una batalla fundamental, ¿no? Cada vez que los liberales le damos a la palabra mercantilismo una acepción muy especial, no tiene que ver con lo mercantil, sino que tiene que ver con lo mercantil que pasa por el Estado, ¿no? El Estado como dispensador de favores y colusión entre Estado e intereses privados en detrimento de los demás. Digamos, la separación entre Estado y negocios fue la gran causa liberal del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál creo yo que es hoy la gran causa liberal? La separación entre el Estado y la idea de la identidad. Quienes están en esas batallas identitarias, ¿qué cosa quieren hacer? Quieren que el Estado se convierta en el vehículo de su identidad. A mí me parece absolutamente legítimo como ciudadano que usted o cualquier otra persona tenga aquí una preferencia por una identidad contra otra, o que quiera definir su identidad en términos particulares, ¿no? Si yo quiero que el feminismo me defina por encima de cualquier otra identidad que me defina, digamos, de manera preeminente, estoy en mi más absoluto derecho. Pero si yo hago del Estado un instrumento para determinar que el resto de la sociedad es machista porque no hace de esa causa, digamos, la causa preeminente, entonces estoy entrando en un terreno peligrosísimo, ¿no? En un terreno, digamos, discriminatorio en el mejor de los casos, pero en el peor, un terreno totalitario, porque estoy imponiendo mi idea de la identidad al resto de la sociedad. Desgraciadamente, y es inevitable, ha venido de la derecha una reacción, digamos, en cierta forma, que es espejo de aquello, porque tenemos hoy también una digamos, idea colectivista de la identidad desde la derecha que queremos imponer al resto de la sociedad. El nacionalismo, por ejemplo. Hoy día en Estados Unidos el trumpismo, digamos, representa una idea identitaria, la idea nacionalista identitaria, que quiere hacer del Estado el instrumento de esa idea de la identidad frente a los demás. Era inevitable que surgiera digamos, una reacción desde el lado derecho. Por eso digo que es tan importante hoy día separar al Estado de la idea de la identidad. La identidad debe ser la identidad que quiera cada ciudadano o cada grupo de ciudadanos libremente definir, pero el Estado no puede ser quien defina de manera monopólica la identidad. Y esto es lo que estoy viendo. Yo creo que estamos entrando en un terreno sumamente peligroso en que cada uno de estos grupos identitarios lo que quiere es capturar el Estado para obligar al Estado a través de la ley y de la aplicación forzosa de la ley digamos, imponer su idea de la identidad, y esto es peligrosísimo. Así es. Vamos a una pregunta, alcalde Carter, después el diputado Guillermo Ramírez. Julio, muchas gracias por la invitación. A propósito de lo que nos pasó el 4 de septiembre, estuvimos al borde del precipicio, y tal vez cuando uno está al borde del precipicio valora más lo que tenía a su espalda, pero lo cierto es que el reloj de la medianoche solo retrocedió 2 minutos, seguimos al borde de la medianoche. Y tal vez la pregunta que quiero hacerle tiene que ver con una cosa más introspectiva, más autocrítica. Usted citó a Hayek, y me sonó un par de acordes muy parecidos a lo que decía Spengler, cuando pronosticaba que decaía Occidente porque al igual que los cuerpos de la naturaleza, los seres humanos nacen, crecen y mueren, y pronosticaba para nuestros días
que íbamos a vivir el cesarismo, porque en Occidente inevitablemente iba a decaer. Lo corrige poco tiempo después Hayek, lo corrige Toynbee, le dice, sí, es verdad, los organismos nacen, crecen y mueren, pero solo mueren cuando dejan de resolver sus desafíos. Y probablemente eso es lo que estamos viviendo ahora, no solo en Chile, sino también en Occidente. ¿Cómo resolvemos el desafío? Y desde el mundo de la libertad, tengo la impresión que hemos caído en una trampa, en donde creíamos que solo la propiedad o la resolución de nuestras necesidades económicas era lo único. Es esencial, sin eso no hay posibilidades de avanzar. Pero tengo la impresión que los partidarios de la libertad nos quedamos solo en eso y renunciamos al estudio del espíritu. Y por eso se da el paradigma que en países plenamente desarrollados hoy día hayan populistas que no tienen nada que ver con la libertad y que se visten con ideas de derecha, y en países de ingreso medio como el nuestro, que han sido incorporados al desarrollo con autos caros, con casas de día, cada día mejores, no encuentran el sentido de la felicidad y la trascendencia. Esto que para la derecha parece ser poco sexy, porque ¿cómo se mide eso? ¿Cuánto vale? ¿En qué página Excel cabe? Entonces elegimos gobiernos que son teóricamente eficientes en los números, pero un desastre en transmitir sueños colectivos. Ahí está Reagan recién, que de economía sabía poco, pero sí sabía de sueños. ¿En qué fallamos? Para que puesto al precipicio respondamos efectivamente al desafío del momento. Yo creo que esto es un tema absolutamente central y es donde hemos fallado. Hemos fallado de una manera garrafal. Nosotros, yo siempre digo, también medio en serio, medio en broma, creo que en el fondo hay mucho de serio, es ¿por qué no hay una telenovela liberal? La telenovela es uno de los grandes productos de exportación de América Latina. Yo recuerdo haber llegado a Pekín hace unos años y los monitores, los televisores en el aeropuerto estaban pasando una telenovela de Verónica Castro en Pekín, en el aeropuerto. ¿Por qué no hay una telenovela liberal? ¿Por qué no hay una canción de protesta liberal? ¿Por qué no hay una Mercedes Sosa liberal? ¿Por qué no hay un Maradona liberal? Bueno, Messi es un Maradona liberal en cierta forma, pero no está en América Latina, está en España, o estaba en España, ahora está en París. Hay un gran escritor, periodista y escritor, y además escritor de telenovelas, que fue el autor de Por estas calles, una telenovela muy famosa en Venezuela, que en cierta forma se identifica con el inicio del fenómeno del chavismo, porque fue una telenovela que criticó mucho a todas las instituciones, criticaba al policía, criticaba al juez, criticaba al político, criticaba a todas las instituciones, digamos, oficiales o semioficiales, y entonces él digamos, en un acto de exageración, pero muy noble, dijo alguna vez, bueno, yo fui uno de los culpables del chavismo, porque yo contribuí a desprestigiar a las instituciones y de ese desprestigio surgió el fenómeno populista del chavismo. Pero a lo que iba es que él tiene una idea muy interesante con respecto al digamos, mensaje populista que nos llega a través de la telenovela. Habrán notado ustedes, la telenovela siempre proyecta una idea de la riqueza como algo ya dado, como algo inconmovible, porque siempre hay una lucha por una herencia. No se puede ser rico en una telenovela si yo no me apodero de esa herencia antes que tú. Y si te apoderas tú de ella, tú vas a ser rico y yo no. Es un juego de suma cero a través de la lucha por la herencia. ¿Cómo se consigue el ascenso social en una telenovela? La chica que trabaja de empleada en la casa del rico se tiene que casar con el hijo del rico. Esa es la manera como se produce el ascenso social. No puede venir por una vía, digamos, independiente de eso. Bueno, yo me pregunto, si hubiera habido autores, libretistas de telenovelas con ideas liberales, que hubieran sabido, digamos, capturar la imaginación de los latinoamericanos, igual que lo hicieron los otros libretistas, y hubiéramos sabido difundir ideas liberales a través de ese vehículo, de ese método, seguramente habríamos avanzado muchísimo más. Y la canción de protesta, es decir, el liberalismo se cargó el absolutismo monárquico, los reyes absolutistas no se los cargó el socialismo, se los cargó el liberalismo. Es decir, hay pocas cosas más subversivas, sediciosas, en el buen sentido de la palabra, que el liberalismo. ¿Por qué no tenemos canciones de protesta? ¿Por qué no hay un tipo que se pone, o una señora que se pone con una guitarra ahí a inventar una letra libertaria que dé el buen... No lo sé por qué, pero sí sé que hemos, digamos, capitulado en ese terreno, que la batalla cultural no la hemos dado nunca, que hemos dado una batalla efectivamente en el mundo de las gélidas, de las frías cifras económicas, con un tono profesoral, con un tono completamente divorciado de la gente. Mientras, ¿qué cosas hacían al otro lado? Algo que mencioné esta mañana, hacían dos cosas, nos vendían un mito y nos vendían una utopía. Es decir,
El mito es un pasado que nunca existió, ¿no? Yo me invento un pasado, a ti no te consta que ese pasado no existió y por tanto te lo crees, ¿no? Yo vengo a venderte la idea de que nos han robado un pasado que era nuestro y que hay que rescatar y recuperar. La idea indigenista, por ejemplo, tan poderosa hoy día en el mundo de los Andes, en Perú, por cierto, también, desde luego en Bolivia, es una idea fundada sobre muchos mitos del pasado, pero que ha tenido mucha fuerza. El nacionalismo, el fascismo o el nazismo se fundó también sobre una idea mítica del pasado, ¿no? Bueno, esa es una forma como ellos capturaron la imaginación. Y la utopía. La utopía no es un pasado que no existió, sino un futuro que nunca existirá. Si yo te vendo a ti la idea de un futuro muy ilusionante que te permite, digamos, soportar mejor el presente, estoy haciendo algo tremendamente poderoso, estoy capturando tu imaginación, estoy capturando tu capacidad de concebir un mundo mejor. Ellos han sabido hacer eso infinitamente mejor que nosotros, porque hay un tema de deshonestidad intelectual, de falta de integridad intelectual. Si yo me pongo a inventar un pasado que no existió y un futuro que yo sé que no es viable, estoy cometiendo un acto de tremenda deshonestidad intelectual, pero es muy eficaz en política. Cuando tú sales a vender una utopía y a vender un mito, es muy difícil, digamos, que te gane alguien que te está hablando de las cifras macroeconómicas, o te está hablando del índice Gini, o te está hablando de... En fin, a lo que voy es, sí, hay que construir un relato liberal que sea poderoso, que sea ilusionante, que no sea economicista, sino que sea mucho más abarcador y que en fondo pudiéramos llamar cultural. Bien, Álvaro, va a pasar a la pregunta del diputado Guillermo Ramírez. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, Álvaro. Álvaro, tú, para hacer un análisis de lo que está pasando, particularmente en Latinoamérica, en tu primera intervención hablaste sobre el avance de los extremos, de los populismos de derecha e izquierda. En tu segunda intervención hablaste sobre la importancia de las instituciones. Yo quisiera preguntarte ahora acerca de la importancia de los sistemas políticos. Cuando uno conversaba en el Congreso con parlamentarios de izquierda, que en secreto estaban por el rechazo, a pesar de que en público estaban por el apruebo, y uno les preguntaba, ¿y por qué estás por el rechazo? Te decían, por el sistema político que se propone, que es un desastre. Pero como nadie entiende sobre el sistema político, yo no voy a salir diciendo que estoy por el rechazo por esa razón, así que yo públicamente estoy por el apruebo para que no me cuelguen, pero básicamente el sistema político que se nos propone va a generar una inestabilidad muy importante en Chile. Yo veo la cantidad de impeachments que han habido en el último tiempo en Brasil, la cantidad de impeachments que han habido en Perú. En el periodo anterior, si no me equivoco, tuvieron 3 presidentes, ¿no? Llevamos 7 desde 2011, o sea... Claro, bueno. En Chile hace 6 años se cambió el sistema electoral y en el primer congreso con el nuevo sistema electoral hubo un intento de impeachment, se presentó una acusación constitucional contra el presidente Piñera, cosa que no había ocurrido en los últimos 30 años con el sistema anterior. Entonces, yo te quiero preguntar acerca, en vista de que estamos teniendo de nuevo esta discusión, y el tema del sistema político no es algo que sea demasiado atractivo en el foro público, pero creo que aquí es importante. ¿Cuáles crees tú que son los principios que debe tener el sistema electoral, o más allá del sistema electoral, el sistema político, para propender una estabilidad que hoy día parece que se nos está escapando un poco de las manos? Y sin estabilidad política, tú lo sabes muy bien por el Perú, es muy difícil tener progreso económico o de cualquier otro tipo. Gracias. Mira, te voy a decepcionar, pero yo creo que el orden de los factores es el contrario. No es el sistema político el que genera la estabilidad, la convivencia, la sensatez, es al revés. Y en última instancia hay distintos sistemas políticos que pueden producir buenos resultados y que pueden producir malos resultados. Por ejemplo, hay una vieja discusión en América Latina, la hubo desde el siglo XIX, entre parlamentarismo y presidencialismo. Y la verdad, ¿cuál es? Que se puede tener una sociedad altamente desarrollada con un sistema más bien parlamentarista y se puede tener una sociedad altamente desarrollada con un sistema presidencialista. Hay países que prefieren tener la figura del primer ministro
y que la figura de la presidencia sea más bien simbólica. Es casi una idea monárquica en el fondo, la idea de una figura, digamos, que esté por encima del bien y el mal, y al mismo tiempo hay reyes todavía en Europa que funcionan sobre esa premisa, sobre la idea de que hay una figura que tiene que ser una figura de consenso, una figura por encima digamos, de los vaivenes políticos, que le dé una permanencia, digamos, institucional a esos países, independientemente de lo que pase en el terreno político, ¿no? Bueno, como liberales tendemos a ser republicanos, tendemos a pensar que la era de los reyes ya pasó, y sin embargo hay monarquías constitucionales que son tremendamente estables. Yo creo que el éxito de España de los 40 años de transición probablemente habría sido imposible y si no extremadamente difícil si no hubiera habido una monarquía constitucional. Porque España es un país donde todo tiende hacia la disgregación, hacia la dispersión, hacia digamos, la fragmentación del país. Y había una figura, que era la figura del rey, que fue capaz de darle un sentido de unidad a ese país. Sin embargo, todo esto ocurría no bajo las normas, digamos, del absolutismo monárquico, sino de la democracia liberal constitucional, ¿no? Entonces, no es, creo yo, tanto un problema del sistema político como de el tener unos valores y unas instituciones que preserven la libertad y que conduzcan la discusión por una vía civilizada. Y un sistema político u otro pueden funcionar en ese marco, ¿no? El sistema de voto voluntario en Chile, hay en fin, persona con la que hablo me dice que ha producido más problemas que ha resuelto. Bueno, como liberales es muy difícil estar en contra del voto voluntario, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, hay países donde el voto es voluntario, hay países donde el voto no es voluntario, y no depende de eso que el país vaya bien o vaya mal, ¿no? Estados Unidos tiene muchos problemas, pero es una democracia que ha funcionado a lo largo de dos siglos y medio. Allí el voto es voluntario. Por eso en las campañas electorales el mayor esfuerzo de los candidatos es la movilización de sus bases. ¿Por qué perdió Hillary Clinton contra Trump? A pesar de que ganó el voto popular, pero ¿por qué perdió la elección? Esencialmente porque un porcentaje muy importante de la base demócrata no quiso salir a votar ese día, ¿no? Y en cambio Trump enfervorizó a la base republicana, ¿no? Entonces, tú puedes tener sociedades con voto voluntario que funcionen bien y sociedades con voto voluntario que no funcionen bien. Así que yo no tiendo a ver en el modelo mismo de sistema político, otra cosa es el sistema, hay sistemas autoritarios, hay sistemas dictatoriales, ¿no? Eso lo estoy descartando, ¿no? Estoy discutiendo, digamos, las distintas variantes de democracia liberal que hay. No pongo tanto énfasis en el modelo, sino lo que viene antes, ¿no? El sustrato de eso, independientemente del modelo mismo. Bien, muchas gracias, Álvaro. Yo sé que ya estamos terminando. Me aprovecho para hacerte una pregunta interesada, que es que si tú nos puedes recomendar algunos buenos libros que nos permita comprender el momento, una película también más rápido quizás, pero no, un libro para comprender el momento, hasta una serie ya, un podcast, no, un libro para comprender el momento desde el punto de vista político, pero también novela, lo que tú consideres que sea útil para gente que estamos interesados en lo público y que queremos seguir teniendo mejores herramientas para comprender el momento actual. Así que si alguna recomendación, yo creo que todos te la agradeceríamos, así que... Bueno, se me ocurren varios. Por lo pronto hay uno del que me atrevo a mencionarlo porque no soy el autor, soy el editor del libro. Tengo un capítulo yo ahí, pero hay 20 autores, o sea, si no, no me atrevería a recomendarlo, que se llama El estallido del populismo. Está publicado por Planeta. Yo dirigí, digamos, el libro, convoqué a una veintena de personas para escribir, de distintos países, para escribir un capítulo sobre su país, y yo hice el capítulo sobre Estados Unidos. Es un libro que trata de analizar el fenómeno del populismo tanto a izquierda como a derecha en el contexto actual y tratar de explicar sus raíces, sus consecuencias y los vasos comunicantes entre ellos. Así que bueno, si puedo hacer publicidad a un libro con el que tengo relación, ese sería uno de ellos. Los libros de Ferguson, se habló de Ferguson esta mañana, todos los libros de Ferguson. La primera parte de la biografía de Kissinger, por ejemplo. Ferguson está el historiador británico, que es un
magnífico escritor y participa en el debate político hoy con mucho valor. Acaba de fundar una universidad, por cierto, en Texas, para hacer frente al mundo de la corrección política y al wokeismo en Estados Unidos. Todos sus libros, todos son buenos, ¿no? Incluso hay un libro sobre The Ascent of Money, el ascenso del dinero, por ejemplo, es un libro fantástico. Pero él ha escrito una biografía de Kissinger, ha escrito una primera parte que ya se publicó y está escribiendo ahora la segunda parte todavía no publicada. Es una reflexión sobre el mundo del poder que a mí me parece súper importante. Hablando de poder, hay un libro de Moisés Naim sobre el libro del poder que creo que se llama El final del poder o algo así, que también es un libro muy, muy interesante. Acaba de publicarse, no recuerdo el nombre, un libro de un escritor ítalo-suizo que se publicó, lo escribió en francés, que traducido al español se llama El mago del Kremlin, sobre cómo funciona el mundo del poder en Rusia. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. De hecho, he leído el libro, pero es un autor para mí era totalmente desconocido. Pero en todo caso, El mago del Kremlin. Magnífico, es una novela en este caso, sobre el mundo del poder dentro del Kremlin, que enseña mucho sobre el autoritarismo, sobre la concentración de poder, sobre digamos, la figura del presidente providencial, la figura providencial, casi religiosa en que se ha convertido Putin. Bueno, ese es un libro que también interesa. Buenísimo, y muchas gracias, Álvaro. Todos estos libros los van a poder encontrar en la librería Culpo después, así que vamos a estar ahí dando información. Quiero agradecerle a todos por haber venido, agradecerte a ti especialmente, Álvaro. Te tenemos un regalo que es un regalo difícil de llevar. Los filósofos hablan de que los bienes arduos son bienes que cuestan conseguirlos, pero una vez conseguidos son muy satisfactorios. Y este es un regalo que cuesta llevarlo y yo creo que quizás te podéis pasar los kilos en la maleta, pero un buen vino chileno, La Trampa de Viña Casa del Bosque, que estoy seguro que te va a gustar mucho. No hay nada más fácil de llevar en este mundo que un buen vino chileno. Sí, muchas gracias.